Fichte, Ética. Deducción del principio de la moralidad. Nota preliminar a esta deducción. Se afirma que en el ánimo del hombre se manifiesta una obligación de hacer algo enteramente independiente de fines externos, única y exclusivamente para que suceda, y de abstenerse de algo a sí mismo de manera enteramente independiente de fines exteriores a ello, única y exclusivamente para que no tenga lugar. A esa disposición del hombre, en la medida en que semejante obligación ha de manifestarse necesariamente en él, de modo tan seguro como que es un hombre, se le denomina en general su naturaleza moral o ética. Con el conocimiento el hombre se puede comportar de dos maneras respecto a su naturaleza moral, o bien, suponiendo que en la observación de sí mismo se encuentra como un hecho esta obligación interna, pues en efecto se aceptará que en una cuidadosa autoobservación se la encuentra con seguridad y el hombre se queda en el hecho como tal. Le basta haber encontrado que eso es así sin preguntarse de qué manera y por qué razón llega a ser así. Él se decide también por una inclinación acompañada de libertad, a conceder a la sentencia de esa obligación interna una fe incondicional, a pensar realmente como su destino más alto lo que ella le pone delante como tal y asimismo actuar inviolablemente según esa fe. De ese modo le surge el conocimiento común, tanto el de su naturaleza moral en general como también en el caso de que observe cuidadosamente las sentencias de su conciencia moral en las situaciones particulares de su vida, el de sus determinados deberes en particular. Este conocimiento es posible desde el punto de vista de la conciencia común y suficiente para engendrar una disposición de ánimo y una conducta conforme al deber. O bien, el hombre no limita sus pensamientos al hecho, no le es suficiente la percepción inmediata, sino que pide saber las razones de lo percibido. No se satisface con el conocimiento fáctico, sino que exige un conocimiento genético. No solo quiere saber que hay en él una tal obligación, sino que quiere ver cómo surge. Si logra el conocimiento deseado, este sería un conocimiento docto, y para obtenerlo tendría que alzarse por encima del punto de vista de la conciencia común, a otro superior. Ahora bien, ¿cómo se ha de resolver la tarea mencionada? ¿Cómo se han de encontrar en el hombre los fundamentos de su naturaleza moral o del principio moral? Lo único que excluye absolutamente toda pregunta acerca de un fundamento superior es que nosotros somos nosotros, es la yoidad en nosotros, o sea, nuestra naturaleza racional, pero este último término no designa ni mucho menos el asunto de una manera tan expresiva como el primero. Todo lo demás, que o bien está en nosotros como la mencionada obligación, o es para nosotros como un mundo que admitimos fuera de nosotros, es en nosotros y para nosotros porque somos aquello, lo cual es bien sencillo de probar de modo general, pero la intelección determinada de cómo algo en nosotros o para nosotros guarda relación con aquella racionalidad y proviene necesariamente de ella, es el conocimiento docto y científico de los fundamentos de ese algo del que hablamos aquí. La exposición de estos fundamentos, dado que ella deduce algo del principio supremo y absoluto, el de la yoidad, y lo demuestra como derivándose necesariamente de él, es una derivación o deducción. Por consiguiente, tenemos que ofrecer aquí una deducción de la naturaleza moral del hombre o del principio moral en él. En vez de enumerar detalladamente las ventajas de semejante deducción, basta ahora con hacer notar que sólo mediante ella surge una ciencia de la moralidad, y la ciencia de cualquier cosa donde ella es posible es un fin en sí. En relación a la totalidad científica de la filosofía, la ciencia particular que aquí hemos de exponer, la ética, está unida por medio de esa deducción a un fundamento de toda la doctrina de la ciencia. La deducción es llevada a cabo partiendo de proposiciones de este último. En ella la ciencia particular sale de la general y se convierte en una ciencia filosófica particular. Para apreciar correctamente esta deducción hay que hacer notar aún lo siguiente. Si, como se afirma, la moralidad de nuestra naturaleza se sigue de nuestra racionalidad según leyes necesarias, entonces la mencionada obligación es para la percepción misma algo primero e inmediato. Se manifiesta sin nuestra intervención y en esta manifestación no podemos introducir la más mínima modificación mediante la libertad. Logrando, por medio de una deducción, penetrar en sus fundamentos, no obtenemos la fuerza de modificar algo en ella, pues nuestro saber llega hasta allí, mas no nuestra fuerza, y todo lo aquí relacionado es necesario, es nuestra propia e invariable naturaleza misma. La deducción, por tanto, no produce nada más que conocimiento teórico, y no se ha de esperar otra cosa de ella. De igual modo que después de lograr penetrar en los fundamentos de este procedimiento, uno no coloca de otro modo los objetos en el espacio y en el tiempo, tampoco la moralidad se manifiesta en el hombre de otra manera después de su deducción que antes de ella.
Como no es la ética una doctrina de la sabiduría, algo así es totalmente imposible, por cuanto que la sabiduría ha de ser considerada más como un arte que como una ciencia, sino que es, como toda la filosofía, doctrina de la ciencia, ella en concreto teoría de la conciencia, de nuestra naturaleza moral en general y de nuestros deberes concretos en particular. Esto por lo que respecta al significado y a la finalidad de la deducción anunciada. Añadamos ahora una advertencia provisional para la recta comprensión de la misma, necesaria únicamente por el desconocimiento muy extendido aún sobre la naturaleza de la filosofía trascendental.